Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy, mis amores? Espero que súper bien, rebosantes de energía y con ganas de un buen chismecito porque, amigos, tenemos la sopa lista. Y cuando digo sopa, no me refiero a un consomé cualquiera, no señor. Hoy vamos a sumergirnos en un plato fuerte, un festín para los amantes del drama, el romance y por supuesto, el brillo y el glamour del mundo del espectáculo. Hoy el foco está puesto en dos nombres que por sí solos ya incendian cualquier conversación, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no estoy hablando de revivir Love is in the air, aunque sé que muchos de ustedes, al igual que yo, suspiran por esos tiempos de ensueño, por aquella magia que nos regalaron en la pantalla. No. Hoy el asunto es más intenso, más jugoso, más explosivo. Como ya se habrán dado cuenta por el título, estamos buceando en el misterioso y apasionante universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel en problemas. Nuevo proyecto en juego, que se trae el destino. Y la verdad, la intriga es el pan de cada día en este universo fascinante que llamamos espectáculo, ¿verdad? Especialmente cuando hablamos de dos figuras tan queridas, tan admiradas y con una historia que sin duda ha dejado huella en el corazón de sus fans y en los anales de la farándula. Antes de zambullirnos de lleno en este mar de rumores y especulaciones, y para que no se me escape ningún detalle, quiero que me ayuden a mantener el chismecito vivo y palpitante. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y créanme, no se van a arrepentir. Activen esa campanita para no perderse ni una sola noticia, ni un rumor, ni un chisme jugoso. Cada semana les traigo lo más fresco del mundo de las series, novelas, reality shows y por supuesto de los famosos. Suscríbanse, es gratis y es puro deleite. Y ahora sí, con las manos en el teclado y el corazón en un puño, vamos con el tema. Para aquellos que no estén tan familiarizados con el apasionante mundo de las telenovelas turcas, que por cierto está arrasando en todo el mundo. Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores más destacados, respetados y queridos de Turquía, y su fama ha trascendido fronteras, conquistando corazones en Europa, Latinoamérica, Asia, en todo el mundo. Se conocieron y la historia de amor surgió en el set de Love is in the air, la serie que los catapultó a la fama internacional. Esa serie, amigos, fue un auténtico fenómeno, un éxito rotundo que nos mantuvo pegados a la pantalla, suspirando por sus personajes, por su amor, por su química. Su química en pantalla era simplemente innegable. Una chispa, una conexión que traspasó la ficción y se materializó en la vida real. El amor a veces es un guión que se escribe solo, y así fue como el romance de Eda y Serkan, los protagonistas de la serie, se trasladó a la vida real. Durante un tiempo fueron la pareja más mediática de Turquía, acaparando portadas de revistas, protagonizando eventos, desfilando por las alfombras rojas, llenando las redes sociales de fotos y vídeos que nos hacían soñar. Eran la envidia de muchos, la pareja perfecta, la definición de amor verdadero. Sin embargo, como suele suceder en la vida, las historias de amor no siempre tienen finales felices, y lamentablemente, la relación entre Kerem y Hande no duró para siempre. Después de 2 años de un romance apasionado y mediático, anunciaron su separación. Las razones, como siempre, son un misterio, envueltas en rumores y especulaciones que alimentaron el morbo y la curiosidad de sus seguidores. Algunos hablaron de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de presiones mediáticas que asfixiaban la relación, y otros, simplemente, afirmaron que el amor, en ese momento, había llegado a su fin, que el brillo se había apagado. Lo cierto es que desde entonces, cada uno ha seguido su camino profesional y personal, construyendo nuevas historias, nuevos proyectos y nuevas relaciones. Y aquí es donde la cosa se pone, como dice mi abuela, más que interesante. Recientemente han comenzado a circular rumores muy fuertes y persistentes sobre un nuevo proyecto en el que, al parecer, Kerem Bürsin y Hande Erçel podrían estar involucrados. Imagínense, mis amores. Juntos de nuevo. En la misma pantalla. La noticia, por supuesto, ha generado un revuelo inmenso, un tsunami de emociones entre los fans, la prensa y todos los que seguimos de cerca el mundo del espectáculo turco. Las especulaciones no se han hecho esperar, y las preguntas son muchas, muchísimas. ¿Será cierto? ¿De qué se trata el proyecto? ¿Será una nueva serie? ¿Una película? ¿Cómo será la dinámica entre ellos después de su ruptura? ¿Cómo se enfrentarán a la presión mediática?
Y aquí es donde entramos en materia, desmenuzando toda la información que tenemos hasta el momento, analizando cada pista, cada rumor, cada detalle. Lo primero y lo más importante es que sabemos con certeza, con pruebas fehacientes. Pues bien, la información oficial, lamentablemente, es escasa, muy escasa. No ha habido comunicados de prensa, ni anuncios oficiales por parte de los actores, ni de ninguna productora. Sin embargo, lo que sí tenemos son fuentes confiables, insiders de la industria turca, cuentas de redes sociales especializadas en el mundo de las series, que han dejado caer pistas, migajas de pan, para que sigamos el rastro, para que nos mantengamos al filo de la butaca, esperando la gran revelación. Los rumores comenzaron a circular, como suele suceder en estos casos, a través de varias cuentas de redes sociales dedicadas al mundo de las series turcas. Estas cuentas, con una reputación bastante sólida, que han demostrado tener conexiones con la industria, y que en el pasado han acertado con exclusivas y primicias, mencionaron la posibilidad de que Kerem y Hande estuvieran en conversaciones, en negociaciones secretas, para participar en un nuevo proyecto. El nombre del proyecto por ahora es un misterio absoluto, una incógnita que alimenta nuestra curiosidad. También se desconoce la productora involucrada, aunque se especula con nombres de grandes compañías con experiencia y capacidad para llevar a cabo proyectos ambiciosos. Lo que sí se ha dicho, y esto es lo que ha encendido las alarmas, ha disparado la expectación y ha hecho que el corazón nos dé un vuelco, es que se trataría de una producción de alto presupuesto con una historia que promete mucha intriga, drama, giros inesperados, y ¿por qué no, romance? Ahora, la gran pregunta, ¿cómo podemos tomarnos esta información? ¿Es un rumor infundado, una simple especulación que carece de fundamento? ¿O hay algo más, algo tangible, algo real detrás de estas afirmaciones? Pues bien, analicemos algunos puntos clave, algunos factores que nos pueden ayudar a descifrar el enigma. Primero, la fuente. Aunque no son fuentes oficiales, estas cuentas de redes sociales a menudo tienen acceso a información privilegiada, a contactos dentro de la industria, a filtraciones que les permiten estar al tanto de los proyectos en desarrollo y de las negociaciones. Han acertado en el pasado con otras primicias, con noticias que luego se confirmaron, por lo que hay cierto grado de credibilidad en sus afirmaciones. No podemos descartar que estén jugando con nosotros, pero tampoco podemos ignorarlos por completo. Segundo, el contexto. La industria turca de series, conocida como Dizi, es una de las más prolíficas, exitosas y rentables del mundo. Las series turcas, con su encanto, su romanticismo, sus historias cautivadoras y su alta calidad de producción, han conquistado el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Las productoras turcas siempre están buscando proyectos atractivos, innovadores y con potencial de éxito internacional, que puedan generar ganancias y consolidar su posición en el mercado. ¿Y qué es más atractivo que juntar a dos estrellas de la talla de Kerem Bürsin y Hande Erçel? Una fórmula ganadora. Un éxito asegurado. Una pareja que ya ha demostrado su química, su talento y su capacidad para atraer a la audiencia. Tercero, la reacción del público. La sola mención de este posible proyecto, la simple idea de volver a ver a Kerem y Hande juntos en la pantalla, ha generado una ola de entusiasmo, de emoción y de expectación en las redes sociales. Los fans de Kerem y Hande, los seguidores de Love is in the air, que siguen suspirando por la pareja y por aquellos tiempos, han expresado su emoción, su alegría y su deseo de volver a verlos juntos. Han inundado las redes con mensajes de apoyo, con peticiones, con deseos de que este proyecto se materialice. Esto sin duda es algo que las productoras, los directores y los guionistas toman muy en cuenta. El clamor popular, la demanda de la audiencia, es un factor importante a la hora de tomar decisiones y de elegir a los actores. Cuarto, las carreras de ambos actores. Tanto Kerem Bürsin como Hande Erçel son actores consolidados, con una amplia experiencia, una gran formación y una enorme popularidad. Ambos han demostrado su versatilidad, su capacidad para interpretar diferentes personajes y su talento para conectar con el público. Ambos tienen proyectos en marcha, tanto en Turquía como en el extranjero, pero también están abiertos a nuevas oportunidades, a nuevos desafíos, a nuevos retos profesionales. Un proyecto juntos en una serie de alto nivel, en una producción ambiciosa, les daría un impulso aún mayor a sus carreras, les permitiría seguir expandiendo su alcance internacional, y les abriría las puertas a nuevos mercados y a nuevos proyectos. Ahora, la pregunta del millón, la que nos tiene en vilo, la que nos mantiene en la punta de la silla,
¿qué pasaría si este proyecto se materializa? ¿Cómo sería la dinámica entre Kerem y Ande en el set después de su ruptura? ¿Serían capaces de dejar atrás el pasado, de olvidar los problemas y de enfocarse en el trabajo, en la creación de una nueva historia? UE con acento interrogantes. Imaginemos el impacto mediático. Las entrevistas, las sesiones de fotos, los eventos, las alfombras rojas. Sería una locura, una auténtica locura, un torbellino de cámaras, de flashes, de preguntas indiscretas, de rumores y especulaciones. Pero, por otro lado, también podría ser algo muy positivo. Un reencuentro profesional, en un ambiente de respeto y de profesionalismo, podría ayudar a cerrar heridas, a demostrar madurez y a enviar un mensaje de respeto, de cariño y de profesionalismo a sus seguidores, a demostrar que es posible trabajar juntos, a pesar del pasado, y a crear algo grande. En cuanto a la historia de la serie, las posibilidades son infinitas. Podría ser un drama romántico con una historia de amor llena de obstáculos, de pasión, de reencuentros y de desencuentros. Podría ser un thriller con intriga, misterio, secretos y giros inesperados. Podría ser una comedia romántica con situaciones divertidas, personajes entrañables y diálogos ingeniosos. Todo dependerá del guión, de la visión de los creadores, de la química entre los actores y de la capacidad para sorprender y emocionar al público. Lo que sí es seguro es que si la serie se concreta, será un éxito asegurado. El morbo o la expectación, el talento de ambos actores, la historia, la producción y el deseo del público garantizan una audiencia masiva y un impacto mediático sin precedentes. Pero, ¿qué son estos problemas a los que nos referimos en el título? ¿Por qué hablamos de problemas si todo parece ser positivo? Pues bien, el mundo del espectáculo, mis amores, no es siempre un camino de rosas ni un cuento de hadas. Un proyecto de este tipo con dos exparejas protagonistas, con toda la historia que hay detrás, puede presentar ciertos desafíos y complejidades. La presión mediática, las expectativas del público, las comparaciones con su relación anterior, los posibles roces, los celos, las inseguridades. Todo esto puede generar tensión, dificultades en el rodaje y problemas que podrían afectar el resultado final. Además, hay que considerar la participación de terceras personas. ¿Qué opinarán las actuales parejas de Kerem y Ande? ¿Cómo afectará esto a la dinámica en el set? ¿Cómo se sentirán al verlos juntos, trabajando en una historia de amor? Son preguntas legítimas que, sin duda, se han planteado las productoras, los directores y los involucrados. La gestión de la relación entre los actores y sus parejas, el respeto a sus sentimientos y el cuidado de su bienestar, es fundamental para que el proyecto se desarrolle de manera exitosa. En resumen, la posibilidad de ver a Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos en un nuevo proyecto es real, aunque todavía no hay nada confirmado de manera oficial. Los rumores son fuertes, las fuentes son confiables, el contexto es propicio, y el deseo del público es inmenso. Sin embargo, también existen desafíos y obstáculos que podrían impedir que este proyecto se materialice. La gestión de la presión mediática, la química entre los actores, la historia y la relación con sus actuales parejas son factores clave para el éxito de la serie. En cuanto a la palabra juego que mencionamos en el título, se refiere a la especulación, a la incertidumbre, a la espera. Estamos en un juego de espera, un juego de conjeturas, un juego donde las cartas aún no están sobre la mesa. Estamos analizando cada pista, cada rumor, cada detalle, esperando la gran revelación. Pero sin duda el juego ha comenzado, y todos estamos atentos a cada movimiento, a cada noticia, a cada paso que den los involucrados. La verdad, a mí personalmente me emociona mucho pensar en esta posibilidad. Me encantaría verlos juntos de nuevo, ver cómo han crecido profesionalmente, cómo han evolucionado como personas y cómo han madurado como actores. Creo que podrían ofrecer algo realmente especial al público, algo que nos emocione, que nos haga reír, que nos haga soñar y que nos haga reflexionar. Espero que si el proyecto se concreta, sea un éxito rotundo, que la serie sea un fenómeno mundial y que nos regalen momentos inolvidables. Y ahora, la gran pregunta, la que me interesa saber, ¿qué creen ustedes? ¿Creen que este proyecto se hará realidad? ¿Les gustaría ver a Kerem y Hande juntos de nuevo en la pantalla? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver? ¿Qué expectativas tienen? ¿Creen que podrán superar los problemas y los desafíos? ¿Cómo creen que será la química entre ellos? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus sueños y sus expectativas en los comentarios.
Me encanta leerlos y saber qué piensan, qué sienten y qué esperan de este posible proyecto. Gracias por ver este vídeo, mis amores. Espero que les haya gustado, que se hayan mantenido pegados a la pantalla hasta el final, y que hayamos compartido este chismecito jugoso y emocionante. Si fue así, ya saben, dejen un like. Eso me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familias, con todos los amantes del mundo del espectáculo y de las series turcas. A correr la voz. Que todos se enteren del chisme. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, ni un solo chisme, ni una sola primicia. Semana tras semana les traigo las noticias más frescas, más jugosas y más emocionantes del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, lleno de cariño, y hasta la próxima. Chao, chao, que la intriga nos acompañe.